Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 11, el versículo 12. Entonces David dijo a Urías: quédate aquí todavía y mañana te dejaré partir. Y Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Esto es lo que tenemos aquí en el capítulo 11, versículo 12. Recordemos que en el contexto bíblico, tras la negativa ética de Urías, lo yarad, decíamos decir, doña Caintish, doña Poila, David, ya ves, vete donde hoy, anda a disfrutar con tu esposa, amén, de vacaciones o lo que sea. Entonces directamente prefiere quedarse, dicen los umbrales, en la puerta del palacio. Esta es una interesante manera de entender cómo Urías está demostrando él, de su parte, una gran ética en solidaridad con Joab, que están en la guerra, con los soldados, con sus compañeros que están luchando y están peleando. La ética, es decir, la alianza, el berit, ¿ves? Acuerda, oye, página, como solidaridad, ¿verdad?, que se acompañan. En cuanto que ellos están guerreando, ellos están peleando, él absolutamente no quiere faltar a esa regla. Porque en el 11, recordemos, Urías le respondió al rey: el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Joab, mi jefe, y sus oficiales acampan a la intemperie. Y yo voy a ir a mi casa a banquetear y acostarme con mi mujer. Por la vida del Señor y por tu propia vida, no haré tal cosa. Aquí entonces, como decíamos, llegamos al clímax de esta narración, porque justamente a veces ya entonces el plan Oberecoa David, que cae por tierra, cae por el suelo. Donde ya pues vemos algo y lleva, bueno, llevarú a tu pea, ya mandó su pe, todo en Virescondi, etcétera. A ver, anga, hoy cuando anga las reguas sus agüeas lleva, pero vimos hasta que es de su propio esposo, es decir, de Urías. Entonces aquí hay una negativa, y esta negativa ética de Urías en el versículo 11, David cambia ahora de estrategia. Ahora tiene que pensar algo nuevo, le ordena permanecer un día más en Jerusalén y le dice justamente el shev, quédate, sienta, permanecer, el shev. Indica no solo una permanencia física, sino que también significa una suspensión de sumisión. Es decir, bueno, opama la emisión de yuguri con otra finalidad, porque hay finalidad con el primer, la primera misión o la primera finalidad es que bajase justamente el yarad, lo yarad, entonces el rey y su peor mala joven. Y entonces aquí hay una suspensión, el shev, es decir, concluimos, y así él busca ganar tiempo para pensar. Pensemos ahora en un segundo plan, en una segunda estrategia. Vamos a ver cómo
podemos manipularlo de una segunda forma. Y así lo invita a beber. En el versículo más adelante veremos esto. El contraste siempre sigue creciendo aquí entre ellos, mientras que Urías quiere volver al frente. David, por su parte, insiste en retenerlo en la comodidad de Jerusalén para poder cubrir su pecado. Esa es la preocupación entonces del rey David. De cierta manera, él soluciona una situación que sea lleva, pero no sabe cómo hacerlo. Primera estrategia no funciona y ahora veamos esta segunda estrategia. Bueno, dentro de nuestro contexto histórico sabemos que en la lógica militar del siglo X a.C., un soldado que está llamado por el rey tenía la obligación de obedecer, incluso si eso retrasaba su regreso al frente. Eso no había ningún problema. Es el rey el que le está llamando. A veces la tendo taina lo no y porque tiene alguna misión específica que tiene que cumplir. Y sabemos que Jerusalén es el centro político y religioso, mientras que el ejército, por otra parte, está en Rabá. Ellos siguen luchando, siguen peleando, están en ese lugar. Históricamente, la orden de David muestra un abuso de autoridad real, un retraso injustificado en medio de campaña solo para alimentar un plan personal. Y esto es lo que nos quiere demostrar aquí, ¿verdad? Que David es capaz de sobrepasar todo y de abusar de su propia autoridad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Te pido que me acerques a tu Hijo Jesús, sé mi guía, mi compañía, móstrame el camino con tu luz. María, mírame, bajo tu amparo me quiero quedar. María, guíame en cada paso de este peregrinar. Madre, madre mía, hoy te pido que me acerques a tu Hijo Jesús, sé mi
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Bendito eres Dios. Viene el Rey, viene vestido en majestad, porque así lo prometió. Viene el Rey, viene el Rey, caminando entre su pueblo, consolando al enfermo. Viene el Rey. Pedazo de pan y la mesa preparada ya está para adorarle. Hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo este amor que solo es de él, para gritarle que enamorado yo estoy y que suyo es mi corazón. Y que de aquí yo no me voy, hasta que Él me bendiga yo no me voy, hasta que quede lleno mi corazón y amaneceré cantando, su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de Dios. ¿Cuánto quieren sentir la gloria de Dios en este día? ¿Quieren experimentar la gloria de Dios en este lugar? Para adorarle, hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo esto, y entregar todo este amor que solo es de Él, para gritarle que enamorado yo estoy y que suyo es mi corazón y que de aquí Para adorar
que de aquí yo no me voy para adorarle. Hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo este amor que solo es de él, para gritarle que enamorado yo estoy y que suyo es mi corazón y que de aquí yo no me voy hasta que él me bendiga. Yo no me voy hasta que quede lleno mi corazón y amaneceré cantando, su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de Dios. Levántale tus manos, adórale. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aquí está tu pueblo en adoración, adorando al Rey de nuestras vidas, al Rey de nuestras familias. Una juventud que se ha entregado totalmente a Él. Aquí estamos, Dios. Para adorarle, hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo este amor que solo es de él, para gritarle que enamorado yo estoy y que suyo es mi corazón y que de aquí yo no me voy hasta que él me bendiga. Yo no me voy hasta que quede lleno mi corazón y amaneceré cantando, su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de Dios. Bríndale un aplauso al Rey. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 11, versículo 12, en esta oportunidad del segundo libro de Samuel. Y nos dice, David le dijo, quédate aquí hoy, que mañana te dejaré ir. Urías se quedó en Jerusalén aquel día. Urías se quedó entonces en Jerusalén aquel día. Jerusalén decíamos que era el centro político y al mismo tiempo es el centro religioso y por lo tanto, mientras Urías permanece aquí en Jerusalén, el ejército también, no tenemos que olvidarnos, su alianza, su berit, porque el Iñacao Pebevina están en Rabat. En Rabat ellos están peleando y históricamente la orden de David muestra un abuso de autoridad real. Un retraso injustificado en medio de campaña solo para alimentar un plano personal. Es decir, tiene un plan personal, él se da cuenta que él se equivocó, muy bueno, todo lo que uno quiera decirlo, pero quiere solucionar de esta manera. Bueno, y Cachupé lleva entonces ave ya poseina desde un plan personal, y así la historia evidencia cómo el poder se distorsiona cuando el rey deja de servir al pueblo y empieza a servirse del pueblo.
Entonces, evidencia cómo el poder distorsiona, queridos amigos. Vea que ñajendu ponajina, porque todo poder se distorsiona, la ñandé, lleva la ñañe puno purú, para nuestros beneficios. Upea la ñandeña mañana, ñande abuetepe lleva porque pea oñe distorsiona forma ñande abuetepe. El poder que distorsiona la realidad. Y esto es muy evidente, ¿verdad? Porque aquí por un plan personal, imagínense, ahora le va a mandar con su autoridad, ¿verdad? Le manda a hacer todo lo que él está queriendo. A pesar que nosotros dijimos hace rato que ante ese primer plan ya estaba fallido, porque el primer plan era que bajase a su casa a Lo Yarat, a Endohuellí, Entonces, en el contexto cultural antropológico, esta situación, al quedarse en Jerusalén, el Shev Birushalayim, representa una gran tensión. Una tensión entre la autoridad, porque ñandé y gatú ñandé ya es la autoridad, sin ser la autoridad, ella las ha mandado, se dan cuenta. Pero entramos en una tensión, lo yarat. Aquí él no baja absolutamente, hay una tensión grande. La ciudad es el centro, ¿verdad?, de culto y poder, pero para Urías, un soldado en campaña, estar allí es antinatural. Alguien que está en guerra, alguien que está peleando, en este momento, muy bien, Oñejenoya lleva a rey porque tiene que obedecer, decíamos nosotros, pero es algo antinatural, no es lo común. Entonces, antropológicamente, el texto refleja la fractura entre el ideal del rey pastor que acompaña a su pueblo y el rey real que se separa en lujos. Esto, queridos amigos, es importante que también reflexionemos, que veamos un poco, que podamos entender, ¿verdad? Se separa directamente. Vea la rey pastor, más la rey pastor Hinaguri. Nosotros dentro de esta cultura sabemos muy bien que es un adaptarse, entrar, el Keipirebe, ya es con la gente, el Keipirebe, para que uno pueda vivir lo que el pueblo está viviendo, lo que los soldados están viviendo. Y entonces, siempre el rey acompaña al pueblo. Aquí el rey que está viviendo en lujo y más todavía que tiene unos planes personales, ¿verdad? Y el quedarse de Urías no es elección libre tampoco, ¿verdad? En Birushalayim, en Jerusalén, sino que es una obediencia a un poder que lo detiene injustamente. Si es por él que había dicho, mientras mi jefe, ¿verdad?, Joab, está en campaña de guerra, también los soldados están en campaña de guerra, el arca, o sea, todos estos detalles son muy importantes para que seamos conscientes también que él, si está aquí en Birushalayim, en Jerusalén, es por una situación de poder, una fuerza que es injusta, es abuso de poder, es mala utilización del poder. Y por lo tanto, queridos amigos, esto está revelando también la fragilidad del súbdito frente al monarca, la debilidad del súbdito frente al monarca. En el primer plan, que es un plan fallido porque él se interpone y lo hará, aquí hasta podemos decir que es una falta de obediencia, podamos decir. Pero él justifica y su justificación es mucho más amplia y nosotros podemos ver como lectores, ¿verdad?, que él está justificando desde el Berit, desde la alianza a la que no se puede fallar jamás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena y da alegría a mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que nos viene siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, y hoy estamos con la profecía de Malaquías. Estamos en el capítulo 3, del 13 al 20a. Ustedes hablan duramente contra mí, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Ustedes dicen, es inútil servir a Dios, ¿y qué ganamos con observar sus mandamientos o con andar enlutados delante del Señor de los ejércitos? Por eso llamamos felices a los arrogantes. Prosperan los que hacen el mal, desafían a Dios y no les pasa nada. Entonces se hablaron unos a otros los que temen al Señor. El Señor prestó atención y escuchó. Ante él se escribió un memorial en favor de los que temen al Señor y respetan su nombre. Ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor de los ejércitos, en el día que yo preparo. Yo tendré compasión de ellos, como un hombre tiene compasión de su hijo que lo sirve. Ustedes volverán a ver la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve, porque llega el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos. Queridos amigos, en primer lugar nosotros cuestionamos, muchas veces nosotros vemos prosperar a los malos, ¿es cierto? Cuando engañan de sociedad, veo, mi mondá, y coponá, mi mondá, y pocané, jogaponá, y cocheponá, o viajar, o de aquí para allá y allá. Y eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Prosperan los malos. Y eso nos puede desalentar. Y miren, estamos con el profeta Malaquías. Antes de Cristo. Ya está sucediendo. Y ya estamos hablando de esta situación. Pero, queridos amigos, aquí Malaquías justamente está anunciando que no será así para siempre. No, eso no puede ser así para siempre. Entonces, aquí nos está anunciando la presencia del reino de Dios, pero de una manera muy tajante y muy fuerte. No habrá más lugar para el mal. La presencia de Dios hará que todo esto desaparezca y que reine la bondad. Pero todos los que hicieron el mal, aquí Malaquías justamente está diciendo, ¿verdad? Eso no serán más que como leña o como la paja en de pata o pata. ¿Por qué? Y porque justamente la justicia de Dios es la que triunfará. Queridos amigos, es un alentar también al pueblo y a la gente, porque yande corrupto formal de bárbaro. Entonces upea la ya sana, pero Dios nos llama a la conversión. Así que los que estamos en el mal camino, dale fuerza, ánimo. Yanduque yande yarañe, anigo y coñanderejela y añandejina. La palabra de Dios por medio del profeta Malaquías serán paja para el fuego. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto,
la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo tenemos aquí, el capítulo 11, y aquí el versículo 12 que estamos subrayando. Decíamos de nuestro contexto bíblico, pero sobre todo ahora también estamos mirando en nuestro contexto histórico, y lo más importante también del contexto cultural antropológico. Recordemos que todas estas situaciones que nosotros encontramos de un contexto histórico, decíamos que la historia evidencia en este versículo 12 cómo es el poder, ¿verdad? Cómo se utiliza, esa es la ley puruñande, para nuestros fines personales, los fines personales. Eso es lo que está atacando, ¿verdad?, el autor sagrado. O Yacaña David, que es rey, David que siempre tuvo una figura demasiado interesante, él la poder, la oñemuñágina con Saúl que le perseguía, sin embargo se le mostraba siempre tan leal a la mala utilización, justamente, vamos a renegar sobre la mala utilización del poder, porque estamos ella con el rey Saúl. Es justamente, son las debilidades ya de nuestras limitaciones, pero el autor sagrado quiere mostrarnos y nos está indicando que es una de las cosas con las que tenemos que estar muy, muy, muy atentos, porque sin discusión, hoy la ya discutise porque el pan nuestro de cada día ayer. Y el libro de Samuel en este sentido, este segundo libro de Samuel, nos está mostrando, pero muy, muy, muy claramente cómo es esta situación. Cuando nosotros vemos que Samuel, aquí en este escrito, nos está describiendo, nos está diciendo cómo se comporta el rey David, es porque hay algunos errores garrafales, ¿verdad?, en la utilización del poder simplemente para el poder personal. Entonces se distorsiona totalmente, porque en la poder. El poder es una adquisición de una gracia especial de la comunidad que se te otorga, pero para organizar al pueblo. A ver, justamente el rey deja de servir al pueblo y empieza a servirse de él. Ahora ya Peña de Abuitepe lo mismo o peor, porque porque abiertamente en tema ya poco amba de coa. Aquí David parece que quiere medio camuflar todavía, aniti la cañijabe huetería lleva. Coabe más o menos guaula cañijabe donde hay ni la cañijabe llamó imbamo y pepe mesa arin de movilla se saca pa movila va y bala ya poñe. En el contexto cultural antropológico, Jerusalén, el Shev Jerusalén, representa, ¿verdad?, esta tensión que existe, porque es antinatural el quedarse en el lugar político religioso, en cuanto que un soldado tendría que estar ahí
luchando y peleándose, ¿verdad? Por el bien, pero nada más y nada menos que por el bien de quién, y por el bien de la nación, del pueblo, de la gente. Tenemos algunas palabras clave, entre ellas tenemos la palabra el shev, que quiere decir sentarse, habitar, permanecer. Este verbo, en su contexto, significa el reposo, la estabilidad, y aquí adquiere un matiz más bien irónico, totalmente irónico, porque David ordena habitar, o sea, shev, quedarse en Jerusalén, a Urías, en cuanto que él tendría que estar con los soldados al frente de batalla. O sea que hay una ironía. Shev, quédate tranquilo. Y el sentarse, permanecer, revela una manipulación, ¿verdad? Lo que debía ser reposo bendecido se convierte en una detención forzada, símbolo del poder desviado del rey. Es decir, es un abuso de poder, hacia Yokohina, etc. Porque detrás de todo esto es casi como quedarse preso. Es ano imintejina porque se coanga a calcula mianamba evaya potajina. Porque mi primer plano, ese primer plan que yo tenía, la dejó anajina huilane mire condi ande hoy, ahora capan de regalo enteros, ande de recibir y mía, etc. Entonces, o se vayan de la estrategia. Entonces, es ano y mina. El shev, establecerse, el quedarse, es casi como preso por la mala utilización del poder que le corresponde al rey, ¿verdad? Y entonces él se queda ahí. Pasar, dice, la noche. Lin, permanecer. Esa es la otra palabra. Lin, dormir, permanecer. Y se enfatiza que Urías se quedó aquel día. Vaishve, permaneció, vaishve. Este verbo lin denota, o sea, quiere decir dormir, pernoctar, pero significa temporalidad. Se quedó en ese momento como alguien que es forzado a quedarse y a permanecer en ese momento. Al quedarse un día entero en Jerusalén representa un tiempo muerto. A Mondo hoy ahí a estar con sus compañeros en la guerra, y al mismo tiempo está representando una tensión, porque David ave o calculana y eva la agenda beco anga amoita va eva la yapota. Pero la ética de Urías sigue firme, en cuanto que David tendrá que comenzar a pensar un nuevo plan. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A medida que hablaba sobre la pasión y muerte del Salvador, las sentidas palabras de Fray Luis Beltrán calaban profundamente entre los nativos que abarrotaban el centro del caserío de la isla de San Vicente, mientras un silencio fervoroso reinaba en el ambiente. Sin hacer ruido, el imponente cacique del lugar y su séquito se acercaron, se quedaron a prudente distancia y también fueron atrapados por el mensaje. Al terminar su sermón, el mandamás se acercó a Fray Luis y le pidió que le explicara cómo era la cruz de la que hablaba. Entonces el santo, sin decir palabras, se acercó a un frondoso árbol que estaba en el centro de la plaza, se recostó contra su abarcadura imitando a Jesús crucificado, y al instante el tronco, como si fuera de plastilina, se fue ahuecando. Al retirarse, quedó impresa en la corteza una larga cruz acanalada de las mismas proporciones y estatura del monje.
Ni qué decir que el cacique y todos los presentes cayeron de rodillas, se hicieron bautizar en el acto y convirtieron este sitio en lugar de peregrinación. Luis Beltrán Eixarch, nacido el 1 de febrero de 1526 en Valencia, España, por el influjo de su piadosa familia, cuya madre era descendiente de San Vicente Ferrer, quiso imitar en todo a este santo. Y por eso a muy temprana edad ya ayunaba, se sometía a una rigurosa penitencia, dormía en el suelo, oraba todo el tiempo. De ahí que a nadie tomó por sorpresa el hecho de que sin cumplir los 15 años se fugara para convertirse en ermitaño, pero ese impulso fue cortado por los enviados de su padre, que aunque lo llevaron de regreso a casa, con ello solo aplazaron su vocación religiosa, que se hizo realidad en 1544, cuando ingresó al convento de los dominicos de Valencia, claustro en el que por su virtud, austeridad y dedicación al estudio, obtuvo los méritos suficientes para ser ordenado sacerdote en 1547 y, dado su ejemplo, al poco tiempo San Luis Beltrán fue nombrado maestro de novicios, luego prior del monasterio de Santa Ana de Albaida, al cual gobernó con su admirable ejemplo y sus sermones conmovedores, con los que se ganó la designación de predicador de la orden, pero su mira estaba puesta en las misiones, y en 1562 logró su objetivo. Viajó a América, y desde Cartagena de Indias, San Luis Beltrán desplegó su celo evangélico que lo llevó por manglares, selvas atiborradas de fieras, serpientes venenosas, insectos ponzoñosos, tribus agresivas e indomables, cuyos brujos y jefes lo envenenaron varias veces, pero los bebedizos jamás hicieron efecto, como por ejemplo, el día en que él se bebió una pócima preparada ante él, con la condición de que si no moría, el jefe indio se convertiría, y naturalmente ganó la apuesta. Al final, todos esos pueblos terminaron a los pies de Cristo, a causa de su convincente predicación, su vida ejemplar, los constantes milagros y por la férrea defensa que hizo de los indígenas San Luis Beltrán ante las autoridades virreinales y la corona española frente a los abusos de los encomenderos, que también fracasaron en más de 5 intentos de asesinato, de los que siempre salió indemne gracias a la evidente protección divina. Se calcula que en sus 7 años de evangelización en este continente, San Luis Beltrán logró la conversión y el bautizo de más de 22.000 nativos. Desgastado, macilento, cojo y cuasi ciego, San Luis Beltrán retornó en 1569 a España, en donde como predicador general de los dominicos, recorrió a pie limpio varias provincias, despertó la adormilada fe del pueblo y del clero, por lo cual fue nombrado de nuevo maestro de novicios y otra vez prior de varios monasterios, el último de los cuales fue el de Valencia, que aceptó a regañadientes, pero con su acostumbrado rigor, San Luis Beltrán le devolvió el severo espíritu dominico y aunque logró que lo relevaran en 1578, siguieron consultando los reyes, altos funcionarios, sacerdotes, priores, obispos, cardenales y feligreses, claro, que hacían largas filas en su confesionario. Pero los estragos de una vida de sacrificio lo fueron minando y el 9 de octubre de 1581, fecha que el mismo San Luis Beltrán había vaticinado, murió en olor de santidad en la ciudad de Valencia. Fue canonizado por el Papa Clemente X en 1671. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Luis Beltrán que nos dé valentía para enfrentar a los enemigos de la fe. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
La Iglesia, concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con lo que reflexionamos desde este capítulo 11, el versículo 12 exclusivamente del Antiguo Testamento. Veamos un poco algunas consecuencias, sobre todo como enseñanzas, algunas, ¿verdad? Porque una de ellas es con respecto a la utilización del mismo poder, cómo nosotros utilizamos. El poder que retiene David usa su autoridad para frenar al justo. Entonces ese es abuso de poder. La primera cosa, y el poder, ¿verdad? Es el abuso de poder. Añade a 2x3, peña mañana, anduve radio, televisión, diario, ya es abuso de poder. Y lo peor es, queridos amigos, que es una cultura que va entrando también en nuestra mentalidad. Como por ejemplo, y así, muchas denuncias en un sentido negativo por abuso de poder, ¿verdad? Mala utilización del poder en lugar de poner al servicio del pueblo. Entonces se utiliza para el bien personal. Entonces, enseguida recibimos hoy la gente, a favor, oye, popeteja, es cierto, por fin, oí, la mía, ñandeja y chupecuera, ella ñandeja pobana, ¿verdad? Esta cuestión del poder. ¿Cómo utiliza? A otro gato, entonces ya hiposhimo, y comienza a tirar barbaridades y a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que se está tratando, ¿entiendes? Entonces ya comienzan a decir grosería, a decir cosas que no tienen, pero ni ella la gente ni punta ni cabeza lleva. O sea, la gente es así, quiere decir que estamos tan fanatizados de ciertas cosas, justamente por la mala utilización del poder. Estamos tan fanatizados. Entonces, yacarú hina de quién? Yacarú de las cosas del pueblo, de la res pública, la yipuruy, como tiene que ser, las cosas públicas. Entonces abusamos del poder. Un segundo elemento es el tiempo manipulado. Aquí podemos mirar porque David está manipulando el tiempo de este soldado, el día extra que Urías ya podría haber estado luchando, peleando, uniéndose de nuevo a su ejército. Sin embargo, él tiene que perder todo un tiempo manipulado. Y hoy en día nosotros de una manera muy egoísta también manipulamos el tiempo de los demás. Y hay purula y tiempo fuera, de acuerdo a cómo nosotros necesitamos y queremos que la gente actúe para nosotros. Y algunas veces nos
contentamos con migajas, ¿verdad? Migajas, porque normalmente los que manipulan al pueblo, a la gente, le da migaja. Solamente unos popes, ya llegan de unos popes, unos que están por encima, justamente los que están manipulando, así como el rey David en este caso, son ellos los que se benefician realmente. Umiala, najenguatamo ayaoía, o carutas ese cuera, pero es como que necesita, ¿verdad?, manipular, y necesitan luego manipular al pueblo, a la gente, para que ellos se mantengan por encima de. Ubeago la el famoso autor Osu ley apellido. Solamente existen faraones donde existen esclavos. Esclavo o injave, es decir, un pueblo sin criterios, sin valores, sin principios, que es manipulable, y catulaña de manipulable. Aupebe mantecoita, entonces la tendotao ya aprovechada, los faraones, ¿entienden? Solamente ahí existirá un faraón cuando hay un pueblo de esclavos. Esta es una enseñanza, pero magnífica, que tenemos que reflexionar un poco. Y el tercer elemento es la obediencia, que está en tensión, pero totalmente y absolutamente. Esta tensión que se está dando con respecto a la misma obediencia, porque Uriah no penagua, suya se ando penayo yendo, hoya lleva. Entonces, él no se rinde porque tiene sus convicciones. Su convicción era el del Berit, el de la alianza. Después también la ironía de Jerusalén, ya de allí y sobre Birushalayim, se quedó en Jerusalén, Shev Birushalayim. Es una ciudad santa convertida, sin embargo, en una ciudad manipulada, que es todo lo contrario, porque yandeña de Finiguri, que Jerusalén, Yerush, Shalom, Yerush quiere decir ciudad, pueblo, Yerush, Shalom dice paz. Es una ciudad donde tiene que existir la paz, la concordia, la armonía, y justamente le hace permanecer, Shev Birushalayim, pero manipulando, porque es una ironía. Quedas como preso en un lugar donde tiene que existir la armonía, la paz. ¿Pero para qué? Para manipular ahora esta segunda estrategia o el segundo plan que tengo que realizar. Y termina, queridos amigos, con una tercera enseñanza, que es esperar con fidelidad. Vea, por lo menos, y positivo mi de Guana, ¿verdad? Porque Urias no compromete su integridad. Y bueno, obedece, se queda tranquilamente. Esta es la paciencia y al mismo tiempo esa firmeza de lo que él cree, lo que es su convicción. Entonces, bueno, openaese, opeta, opevean, y por ahí problema. Pero la manipulación está por detrás. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.